Mira que estamos remando hacia adelante. Y bueno, esa es la manera en que la iglesia siempre está, no desmaya, no para, porque es un camino que Dios nos ha trazado y es necesario seguir hacia adelante. Muy bien, nadie tiene que pensar por un momento siquiera, ya no voy a remar, ya no voy a seguir, porque bueno, es parte de lo que el Señor nos ha impuesto a seguir su camino, que no desmayemos, que el que mira hacia atrás, dijo, no es digno, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno, no está apto para el reino de Dios. Igual dijo el Señor, si el justo retrocediere, no agradará mi alma, dice, ¿verdad? Entonces, confiemos que solamente hay que remar y el Señor se encarga de calmar la tempestad, de traernos esa, no solamente animación, sino esa paz en nuestro ser, aunque estemos dentro de la batalla, dentro de la guerra o dentro de la tempestad. Amén. Confiemos que el Señor tiene todo en control. Amén. Muy bien. Vamos entonces a la escritura de ahora. Va a ser en 1 Corintios capítulo 7 y el verso 23. Vamos a ver solamente un verso. Lo tenemos, muy bien dice ahí la palabra del Señor. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Sí? Fíjese, esto nos está dando a entender. No quiero como enfocar el precio que Jesús pagó, porque ya bien lo entendemos con su sangre y con lo que Él hizo, ¿verdad? Sino más bien que nos está diciendo que ya somos libres, porque dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Entre comillas nos está ya diciendo, ya fueron libres, ya ustedes no están presos, ya están afuera, ya no están detenidos, ya no están endeudados, ya no están, en este caso, comprometidos con el mundo o amarrados con el mundo, sino que ya Dios nos liberó. Pero dice aquí, no os hagáis esclavos de los hombres. Y esto tiene que ver con el sistema religioso falso. Cuando dice no os hagáis esclavos de los hombres. No tiene nada que ver que diga, oye, tú trabajas para otra persona. No, eso no es, de eso no se refiere Jesús. Se está refiriendo a la esclavitud en cuanto a una vida religiosa falsa. ¿Sí? Muy bien, le voy a leer yo una versión que dice diferente, un poquito diferente, no tanto. En una versión que es la NBB dice, ustedes han sido comprados por un gran precio. No se vuelvan esclavos de nadie, dice aquí. Este abarca todo. De nadie, absolutamente nadie. Ahora la otra, la NTV dice, Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Sí, todo el enfoque es hacia la esclavitud, pero aquí me amplía un poquito las cosas que quiero explicar. Yo sé que ya el enfoque va a ser hacia un sistema religioso que es lo que esclaviza a los hombres, el sistema religioso. Pero esta versión dice que no nos dejemos esclavizar por el mundo. ¿Sí? Muy bien. Sí. Así es que vamos a hablar de este tema, hermanos. El mundo te hace esclavo y Cristo te hace libre. ¿Sí? Ya vimos que Jesús está diciendo que ya fuimos comprados y éramos esclavos antes del mundo de cierto gobierno, vamos a decirlo, ¿no? De ciertas entidades que hay en el mundo. Usted puede ver alguna entidad, no sé, una entidad política, una entidad escolar, otras entidades que existen en el mundo que son las que gobiernan las masas terrenales, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver, y yo no sé si usted lo mira tal vez así de esta manera, pero el sistema religioso del mundo son una de las masas más grandes que gobiernan la humanidad, ¿sí? ¿Cierto? Las grandes religiones, ¿cuántas masas de gente no gobiernan? Masas de gente, ¿sí? Muchísima gente son gobernadas, y no tanto a través de lo que es, bueno, la educación. Yo sé que la educación abarca mucho a nivel mundial. Los gobiernos, la política está encargada de dar cierto control al mundo
por la educación que nos dan, ¿cierto? Y esa, a la mayoría de la humanidad, a excepción de ciertas, se puede decir, élites de personas ricas que no tienen la misma educación que nosotros, pero en general las masas son educadas para ser esclavos de ciertos hombres. Eso estoy hablando de la educación secular, en la política, pero existen masas también que son por la religiosidad, ¿sí? Por este vínculo de supuestamente creer en Dios, y usted puede ahorita ilustrar iglesias súper grandes, religiones súper reconocidas mundialmente con millones de personas que mueven, que son llevadas por esa idea de la religión, por esa práctica religiosa, por esas tradiciones que están dentro de esa religión, pero que en realidad no es de parte de Dios, sino que son doctrinas y mandamientos de hombre que imponen como si fueran de la palabra de Dios. Pero son movidas por estos líderes que crearon ciertas doctrinas para hacer esclavos a los hombres. ¿Me entiende ahora? ¿Sobre qué se está refiriendo Cristo? Que no nos dejemos esclavizar por el sistema del mundo, ¿sí? Por este sistema que el hombre está esclavizado. Aparentemente no se mira como esclavo. Usted le dice, pero anda libre, está fuera en la calle. Pero ¿qué han sembrado los hombres, ya sea religiosamente o de otra forma, que han implantado sobre ellos un dominio, una autoridad para poderlos controlar, aunque no se den cuenta, pero hemos sido enseñados para servir como esclavos, pero lógicamente fuera de una cárcel, ¿sí? Pero a través de esas cosas los hombres son esclavizados por un sistema que hay dentro de este mundo, ¿sí? Por eso Dios, hermanos, cuando ya nos ha liberado, cuando ya nos ha pagado la deuda que teníamos con Él, inmediatamente lo que Dios nos manda es a vivir libres para Dios. Y no a esclavizarnos nuevamente al sistema que está corrompido, un sistema que el hombre ha creado para estar en contra de la voluntad de Dios, porque eso es la religiosidad falsa. La religiosidad falsa es que está contendiendo contra la voluntad de Dios. Por eso los hombres es que pecan cuando están en cierta religión falsa. No porque ande tal vez robando, no ande adulterando, tal vez no ande haciendo ciertos tipos de pecado, pero al estar en una religión falsa, ¿por qué cree que peca? Porque está en contra de la voluntad de Dios. Por eso Dios, cuando nos liberó, nos enseña que debemos salir de esos sistemas de prácticas y costumbres de religiones que están atentando contra la verdad de Dios. El jueves hablábamos un poquito de eso, de que el grado de peligro de lo que es la religión falsa que abunda en la nación, en las naciones de la tierra. Está llena la tierra de cientos o miles de religiones que tienen el control, el dominio de las mentes de los hombres y los tiene esclavos y los tiene atados a esa voluntad. No importa si ellos no entienden en verdad la voluntad de Dios, ellos lo hacen como si fuera para Dios. Pero la religión es eso, es para tener el dominio y el control, la religión falsa, ¿sí? Para gobernar y esclavizar a los hombres y que estén en contra de la voluntad de Dios. El viernes explicaba que es un gran peligro de muerte, es un peligro de condenación, de maldición la religiosidad o la religión falsa, ¿sí? Y que no viene solamente de una mente perversa de un ser humano, sino que en realidad tiene que ver con el propósito de Satanás de hacer caer al hombre, de apartarlo de Dios y estar de enemigo de Dios, que aunque él sin darse cuenta está siendo engañado, el hombre creyendo servir a Dios, creyendo lo que hace en su religión, agradar a Dios, lo que está haciendo es irse a condenación, porque Satanás ha sido astuto para meter religiones en todo el mundo para engañar a la humanidad, ¿cierto? Usted se preguntaría, en este caso, ¿por qué existen tantas religiones, no? Es como para evidenciar que Satanás ha sido astuto para engañar a los hombres. Si Satanás no hubiera actuado, no estuviera detrás como el autor de este tipo de engaño,
ciertamente no habrían tantas religiones. Habría, no sé, 2 o 3. ¿Por qué? Porque todo el mundo se centraría solamente en la Biblia, solamente en lo que enseña la Escritura, y dejaría a un lado las tradiciones, las costumbres, cosas que se han salido de donde, de un corazón malvado. Y que cada religión cuenta con eso. Que cada religión que está en contra de la voluntad de Dios tiene algo que está atentando contra la palabra del Señor. Y ahí que vemos entonces las religiones de todo el mundo tienen una función. Y la función es destruir al hombre, esclavizar al hombre, para que al final, cuando muera, muere sin fe verdadera, muere sin esperanza, muere apartado de Dios y como enemigo de Dios. Tenemos religiones, por ejemplo, que te enseñan, aunque usan la Biblia. Yo expliqué el día jueves que hasta los brujos usan la Biblia, ¿cierto? Muchas religiones, cualquier religión usa la Biblia. Y aunque algunos ya la han traducido a su propio concepto, ¿no? Como hablábamos, que los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, pero la mayoría cuentan con una Biblia secular. Pero el punto es que retuercen la Escritura para enseñar algo antibíblico, y 2, tienen encima de la autoridad de la palabra de Dios costumbres de hombres, prácticas que han salido de esos corazones instados por una mente, digo yo, de Satanás para engañar a la humanidad. Por ejemplo, eso de que el hombre haciendo obras se sienta como justificado ante Dios. No solamente en el judaísmo existe eso. En muchas religiones te llevan a la idea de que haz buenas obras. Haz esto, desde bautízate, desde esto, haz tu primera comunión, confirmación, cásate, etcétera. Todo lo que hay en las religiones, hasta el final, por ejemplo, te dice, bueno, si ya moriste y vas a ir al purgatorio, paga con tus misas, o tu familia va a pagar y de ahí te va a sacar del purgatorio. ¿Qué son cosas esas? Son leyes de hombres. ¿Y dónde están? En las religiones. Impuestas por los hombres, están en contra de la palabra del Señor. Ellos están creyendo, fíjese lo que es el engaño de la religión y de Satanás. Viven tranquilo pecando en lo que están pecando ya contra la voluntad de Dios, más en sus pecados propios. Viven confiados que cuando mueran simplemente van a entrar en un proceso de purgar su maldad. No sé, la idea tal vez 5, 10, 20, 30, 50 años, pero la idea es que al final de un cierto día, cierto tiempo, van a salir de ahí. Por eso viven así como muy tranquilos, despreocupados, no se interesan por tener un estudio profundo de la palabra de Dios, o oigan la palabra de Dios, diga que está en contra de lo que ellos hacen, no lo toman en cuenta. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? No te inclinarás, no harás imágenes, etc., no las honrarás. ¿Y qué hacen ellos? Simplemente no obedecen la Biblia. Y así todas las religiones del mundo, usted enuméreme una y va a ver que todas llegan a ese mismo grado, ¿sí? Todas llegan a esa misma situación de que imponen leyes de hombres encima de la palabra de Dios. Y esas son religiones falsas que están atentando contra la voluntad de Dios. Increíble. Pero eso es lo que se vive. ¿Por qué? Porque amasan grandes cantidades de seres humanos para tenerlos bajo control. No solamente es el dinero, tiene que ver con una mente satánica para apartar al hombre de Dios y no conozca el camino único que hay. El camino de la verdad, el camino de la vida, el camino que es Cristo. ¿Se entiende? Por eso tanta religión nos da un sentido porque existen. No solamente es por dinero, es porque apartan al hombre de la verdad. Muy bien. Ahora Jesús nos enseña, hermanos, cómo ser libres de todo eso. De hecho, ya si nosotros vamos conociendo la verdad, simplemente vamos saliendo de la esclavitud con que nosotros muchas cosas estuvimos atados a prácticas y ciertas costumbres que eran tradiciones de los hombres. En Juan 8:32 le leo, si usted gusta ir rápidamente. Y si no me sigue, dice ahí el Señor Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El problema es que a veces estamos creyendo que lo que nos enseñan es verdad, y le creemos a todo lo que nos ha dicho el pastor, lo que nos ha dicho el líder, o como se llame, y le creemos todo como él dice, ¿cierto? Y a esa verdad que nos han querido traducir como verdad, según nosotros, simplemente era una mentira, y no era la verdad.
Sin embargo, Jesús nos dice que cuando lleguemos al conocimiento de la verdad, esa verdad nos va a liberar de esa atadura, nos va a liberar de esa mentira de la religiosidad, o de esa falsa religiosidad. Muy bien, ¿qué dice la verdad os hará libre? Ellos le contestaron, es un diálogo que Jesús tiene con los judíos que más que nada que están en contra de la voluntad de Dios y que están defendiendo su religiosidad. Ellos le dijeron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Fíjese, ese es el problema. ¿Qué le acabo de decir? A veces hemos pasado por cosas que no son bíblicas y ¿cuándo nos hemos visto como esclavos? Siempre decimos, estamos bien, estamos en lo correcto, estamos en la verdad. Así decían estos hombres religiosos. Nosotros, dice, somos descendientes de Abraham, no somos gentiles, etc. Tenemos sangre judía, tenemos la nacionalidad judía, hablamos hebreo, lo que usted quiera decir. Añadir para dar una confirmación de que ellos peleaban el estatus de derecho, de que son los verdaderos hijos de Dios. Jesús les está diciendo que no es así, pero ellos no lo entienden. Ellos están defendiendo a capa y espada y en su ceguera ellos piensan que están bien. Dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. Fíjese. No solamente literalmente, durante muchas veces fueron esclavos de los enemigos de Israel, varias veces fueron cautivos, pero espiritualmente muchas veces fueron esclavos también. ¿Cuántas veces no se fueron tras la idolatría? ¿Cuántas veces no anduvieron cometiendo cosas indebidas, haciendo altares en los lugares altos? Dice, que había hasta prostitución, se hacía en esos lugares altos. ¿Sí? Ellos decían que estaban bien y ya no iban al templo, habían creado su propio altar, su propio templo por allá, porque ellos pensaban que esa era una forma correcta de adorar a Dios. Pero ellos decían, no, nunca, jamás hemos estado equivocados, jamás hemos cometido pecado. Y Jesús le dice todavía, a ver, todavía ellos siguen diciendo, ¿cómo pues dices tú seréis libres? O sea, hasta ahí no aceptan que están atados, que están engañados. Jesús les respondió, en verdad os digo, o en verdad os digo, se lo repite 2 veces como para confirmación de algo que le está queriendo explicar que es verdad. Que dice que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. ¿Qué vemos ahí? Bueno, él está diciendo que ellos están viviendo bajo pecado y Jesús no es de aquellos predicadores como hoy en día salen en los videos, ¿no? En la televisión o YouTube, que cierto predicador se llama profeta y descubre, hay 3 jóvenes aquí que están cometiendo adulterio con una mujer casada, dice, y los pasa ahí a la luz, los avergüenza delante de todos. Vengan, dice, vengan aquí los 3 adúlteros y los pasa así enfrente. Jesús no es ese tipo de predicador. Jesús no le está sacando ahí diciendo, mira, yo sé que tú andas con cierta mujer, que eres casado o que estás soltero y ella es casada. No, Jesús no está diciendo eso. O que están robando. No está sacando esos pecados. Él no está avergonzando a nadie. No es el estilo de Jesús de predicar así. Incluso cuando vemos a la mujer que está sorprendida en el acto mismo de adulterio, se cree que la trajeron semidesnuda, ¿no? Y como la trajeron semidesnuda, Jesús está con su cabeza agacha. ¿Por qué cree que lo está ahí haciendo? Porque no quiere avergonzar a la mujer. Porque no quiere sentirla de una forma inapropiada. Pero Jesús no es ese tipo de personaje de hoy en día que sacan así en el público, vergüenzan a otros. Terrible, ¿no? No, Jesús está diciendo que ellos están pecando por la forma de la religiosidad que están llevando, que está en contra de la palabra del Señor. ¿Qué les dijo? Ustedes han traspasado la ley de Dios. ¿Por qué? Por vuestras costumbres, prácticas y tradiciones de hombres. Están pecando contra Dios. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes son esclavos de un sistema religioso que ustedes mismos han creado. Están engañados, pero creen que así están sirviendo a Dios. ¿De qué le sirve tu nacionalidad? ¿De qué te sirve la descendencia que naciste o vienes de Abraham, si tú estás viviendo en un sistema religioso que te aparta completamente de Dios? Simplemente eres un esclavo de un sistema y eres esclavo del pecado. Ellos no lo entienden. Ahora nos dice
para que ellos comprendan algo, les dice algo para que puedan abrir los ojos. Le dicen, verdad, verdad os digo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo, que dice, no queda en la casa para siempre. Hay derechos entre un hijo y un esclavo. Un esclavo, el dueño de ese hombre, de ese esclavo, puede hacer con él lo que quiera, ¿sí o no? Lo puede correr, lo puede azotar, puede hacer lo que quiera con su esclavo. Pero el hijo tiene derechos, el hijo tiene privilegios. Le está diciendo Jesús. Ustedes en la posición que se encuentran de esclavos no tienen el derecho como lo tiene un hijo. Tienen que entender eso. Le está diciendo Jesús que un hijo tiene privilegios, tiene beneficios, tiene una herencia, tiene derechos como hijo. Tiene conocimiento, tiene libertad, tiene una posición y tiene una capacidad como hijo. Mira lo que dice en Lucas capítulo 8 y el verso 9. Vamos a ver una capacidad que tiene un hijo y los derechos de un hijo. Dice, sus discípulos le preguntaron, ¿qué quería decir esta parábola? Él está explicando la parábola del sembrador. Entonces Jesús les dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Ya ve aquí la diferencia entre un hijo de Dios y un esclavo? ¿Cómo le habla Jesús a un hijo? Claramente. Así, transparente totalmente. Bien claro le habla el Señor a sus hijos. Sin reservas, sin andarle queriendo dibujar algo para que lo adivine. Simplemente le habla las cosas tal como son. Usted más adelante ve que le empieza a explicar la parábola. Porque son los hijos de Dios. Pero a los otros no. Les está diciendo que le está tratando de ilustrar con algo. Con una parábola que es para ilustrar como algo del reino de Dios. ¿Para qué? Para que oyendo no oigan y viendo no vean. Otra traducción tiene que decir, porque aún viendo no ven y ni aún oyendo no escuchan. Están sordos, están ciegos y su corazón está endurecido, no vienen y se arrepienten y no piden perdón. Es lo que dice en otra versión. ¿Por qué entonces, Señor, si nos enseña eso? Que el hijo tiene derechos y el esclavo no. El esclavo no tiene esos mismos recursos que puede recibir un hijo como una herencia, ¿no? Una herencia es para el hijo, no es para el esclavo. Eso es, como dijo, creo un proverbio, ¿no? Es que es algo raro, dice, ver a un esclavo que sea el dueño luego de las heredades. Eso se lo pone como algo increíble. O sea, ¿cómo puede llegar a tal grado, tal cosa, si primero están los hijos? ¿Sí? Como que no tiene lógica. Muy bien, ahora también en Juan capítulo 1 y el verso 11, veamos otra vez más algo sobre los hijos de Dios y los derechos que Dios les ha dado. Para que vea usted cómo Dios nos muestra que como hijos de Dios, Dios nos habla las cosas muy claras. Verso 11 y 12. De que llego ahí. Juan 1, 11 y 12. Ahí está. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio un derecho, potestad, un derecho. Por creer, por la convicción, por la fe que Dios te dio, ahora tú eres nombrado un hijo de Dios. Con derechos, con beneficios, con cosas que Dios tiene para sus hijos. Esa herencia incorruptible, esa paz que el mundo nos da, todo lo que Dios tiene reservado para sus hijos, eso lo obtiene aquel que ha creído en el Señor verdaderamente y viene a ser un heredero de Dios y tiene estas participaciones como hijo de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carnes, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? ¿Qué podemos ver ahí? Que
cuando Dios te ha dado una nueva naturaleza como hijo, un hijo espiritual. Por eso dice que no eres engendrado de parte de algo de la carne, entre un esposo y una esposa. No eres engendrado de una mente humana, sino de la voluntad de Dios, queriendo decir que hay una naturaleza nueva, espiritual, de parte de Dios, la cual te da una facultad para poder comprender la voluntad de Dios, para poder recibir los mandamientos de Dios, para recibir las cosas en riquezas espirituales que son del reino de Dios, como una herencia reservada para un hijo de Dios y no para un esclavo. ¿Dios a quién educa, hermanos? Según la Escritura dice que Dios educa a todo aquel que toma por hijo. Pero también Dios tiene algo también aparte como para beneficios. Y no estamos hablando de que somos mejores que los demás, ¿cierto? Porque usted puede tener compasión por un niño de la calle, ¿cierto? Un niño de una amistad, de una familia lejana o yo qué sé, de una amiga, un amigo. Usted le puede tener cierto aprecio, cierto cariño y hasta cierto tiempo hasta le da un regalo. Pero ¿verdad que no se compara con lo que usted hace por su hijo día por día? ¿Verdad que no? Usted puede dar muchas cosas por otros niños que no sean sus hijos, porque tiene compasión. Pero por su hijo usted es capaz de dar todo lo que tiene y hasta su propia vida, ¿cierto? Por su hijo. Además, las cosas que usted ha creado, ha edificado, ¿a quién se lo va a dejar sino a su hijo? ¿Cierto? Como herencia de los padres, ellos tienen algo para sus hijos, no para los extraños. Dios igual manera, Dios no anda exhortando y reprendiendo a hijos ajenos. Dios exhorta a los que son sus hijos, pero también tiene herencia para los que son sus hijos. Ahora me entiende lo que está diciendo Jesús, de que el esclavo no tiene derecho a lo que tiene un hijo. El hijo, claro, tiene que ser reprendido por Dios para ser educado, pero también tiene muchos beneficios en las cosas espirituales y en las cosas de poder discernir y entender que un esclavo simplemente no puede. Un esclavo es alguien que está viviendo bajo la naturaleza carnal, pues. Por eso no puede entender ni discernir las cosas que son de Dios. Pero un hijo está capacitado, está facultado para recibir la herencia espiritual. Por eso los discípulos entendían claramente, ¿no? Aunque eran un poquito duros de cabeza, así como nosotros, y a veces llevaban doble lección de lo mismo. ¿Cierto? Jesús les enseñaba lecciones a veces repetidas porque el corazón duro, así como nosotros, que se ve, escuchamos una enseñanza y al rato otra vez algo similar de lo mismo, es porque somos un poquito lentos o duros para entender. Pero es algo normal de nosotros, los humanos. Y Jesús nos muestra que es un buen maestro para capacitar así a sus discípulos. Igual lo hace para nosotros, para capacitarnos como iglesia. Muy bien. Ahora también, hermanos, quiero referirme a algo más como un ejemplo en una historia de cómo el sistema de este mundo trata de esclavizar a los hombres para apartarlos de Dios, para apartarlos de la verdad y sumergirlos en el engaño para que puedan perder sus vidas apartándose de Dios y hacerse enemigos de Dios. En la historia del ciego de nacimiento, ustedes se recuerdan, no la voy a leer para no quitar mucho el tiempo. Iba de camino Jesús con sus discípulos y dice que de repente pasando donde estaba un hombre ciego de nacimiento, le dijeron sus discípulos preguntándole: Señor, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera así? Jesús le dice, no es que pecó él o sus padres, sino que para que las obras de Dios se dejen ver, para que las maravillas de Dios se manifiesten. Entre comillas, no pecaron, porque todos hemos pecado. Pero una mente judía era que alguien naciendo así estaba sobre maldición, ¿cierto? A veces pensamos de nosotros cuando alguien se enferma, cuando alguien tiene un accidente, tiene cualquier suceso, pensamos que está maldito, pero no, hermanos. Muchas veces Dios está trabajando, Dios está haciendo algo para traerlo, para alcanzarlo, para mostrarle o para disciplinarle. Son muchas formas que podemos entender que Dios de alguna manera está trabajando en cada vida de cada ser humano, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Jesús va a sanar a este hombre. Jesús hace lodo, escupe, hace lodo y se lo unta en los ojos y lo sana. Lo sana, luego él va y se presenta ante los sacerdotes, va al templo
y ellos lo empiezan como a investigar, le empiezan a interrogar, le dicen, bueno, ¿quién te sanó? Dice, bueno, no sé quién me sanó, pero alguien me sanó. Uno que me dijo que se llama Jesús. Al parecer Jesús se había ido de ahí y no lo había visto el ciego. Pero ellos empezaron a interrogar y a interrogar. Él le da la misma versión. Él me escupió, me hizo lodo y me hizo que viera. Y ellos, queriéndolo apartar de la verdad, queriéndolo apartar de la libertad con que ahora tenía, ellos querían meterlo otra vuelta al engaño. Querían sumergirlo otra vuelta en la práctica de ellos, en la costumbre y tradiciones de hombres. Y le dicen, no, ese hombre no es de Dios. Ese hombre que te sanó, ese hombre es un pecador. Mira lo que está haciendo. En día sábado está haciendo sanidades. Ese hombre no viene de Dios. ¿Qué están haciendo ahí? Tratando de volverlo a esclavizar. Tratando de volverlo a envolver dentro del círculo religioso, pecaminoso que está en contra de Dios. Otra vuelta a la costumbre de ellos. Tú tienes que hacer esto, lo que nosotros acostumbramos, lo que nosotros hacemos. Ese hombre no es de Dios. El ciego al final termina diciéndole, miren, si ustedes dicen que es pecador, si ustedes dicen que no es de Dios, yo no lo sé, pero ¿quién antes había abierto los ojos a un ciego? Jamás se ha visto eso aquí en Israel, ni en todo el mundo. Jamás. ¿Cómo pues ustedes dicen que es un pecador? ¿Cómo? Yo no lo puedo entender. Pero si ustedes no lo entienden, yo lo único que sé es que yo antes estaba ciego, pero ahora estoy viendo. Es increíble eso. Que ustedes que pueden ver no lo sepan, yo no sé de dónde viene, pero lo que sé es que a mí me hizo libre. A mí me hizo ver la realidad, que no es la religiosidad, que no son las costumbres de hombre lo que te va a hacer libre, lo que te va a salvar, sino aquel que vino a salvar a la humanidad. Ellos querían sumergirlo nuevamente en su costumbre y le decían, da gloria a Dios aquí en lo que nosotros creemos, pero no en lo que ese hombre practica. Y él no quiso dar gloria a Dios. Y como no lo hizo, dice que lo expulsaron. Como no quiso someterse a ellos y a su práctica de pecado, porque estaban bajo esas costumbres y tradiciones, ellos no le valoraron que tuviera esa sanidad o que tuvo esa experiencia con Dios, sino al contrario, lo despreciaron. ¿Sí? Vea el capítulo 9 y el verso 28. Voy a leerle ese versículo para que vea cómo le fue. El libro de Juan capítulo 9 y el verso 28. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese hombre no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Mira lo que es la maldición de la religión. Te lleva a condenación, te lleva a la muerte eterna y a rechazar la palabra de Dios y a rechazar lo bueno, lo que es la verdadera doctrina bíblica. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. ¿Sí? Mire qué lindo. Por eso la religiosidad, hermanos, es algo que se cree que mira, se cree que conoce, se cree que entiende,
pero simplemente porque creen que ven, porque creen que están en la verdad, porque creen que están en esa seguridad de que están haciendo lo correcto, su ceguera simplemente no les deja ver. Porque Jesús dijo ahí a los judíos, si dijera que están ciegos, entonces verían, pero por cuanto decís vemos, permanecen en su ceguera, permanecen en sus delitos y pecados. ¿Qué vemos ahí? Dice que este hombre, ahora que miró a Jesús cara a cara, ahora que sí le conoció, ¿qué hizo? Dice que le adoró. Fíjese lo que es la capacidad de un hijo de Dios. Él le dijo, creyó en Jesús y ahora él tenía los beneficios de un hijo de Dios, de entender la voluntad de Dios, de ser libre de aquel sistema del mundo, sistema religioso, sistema del control de las masas que hay en el mundo. ¿Sí? A eso nos llama el Señor, a estar libres de esas esclavitudes, que no solamente, hermanos, es carga aquí en este mundo, pero lo peor de todo es para llevarte al despeñadero, al voladero, para destrucción de tu alma. En Juan 7:14, verso 14, Juan 7:14, a ver qué dice ahí, anoté esta cita. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Esto es como menosprecio, esto que están haciendo ante él, no verá que están maravillados por el buen sentido. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hasta ahí quiero llegar. Mire, una de las cualidades que hay de un verdadero mensajero, vamos a decir, de Dios, un verdadero discípulo, predicador, hombre de Dios, que predique la palabra, es esto como Jesús. Es un hombre probado como Jesús. Jesús no buscaba su propia gloria. Si hubiera buscado su propia gloria, gloria de los hombres, ¿cuántas veces no tenía multitudes? 5,000, 10,000, 15,000 personas tal vez detrás de él. Gente importante, gente de reconocimiento, gente de autoridad o poder. ¿Y cuántas veces Jesús salió corriendo de esa falsa gloria o gloria de los hombres? Siempre. Y se lo enseñó a sus discípulos a entender eso, que el hombre no debe de buscar su propia gloria. Les dio lecciones, no os dejéis llamar rabí. No busquen esto que buscan los escribas, que hacen oraciones públicas para que la gente los idolatre, le llamen maestro, les llamen padre. No dejen que nadie en la tierra os llame padre, porque uno es vuestro padre, uno es vuestro maestro, uno es vuestro rabí, el Cristo. Eso es, hermano, apartarse de toda gloria. ¿Se entiende? Pero hoy no solamente los predicadores buscan tanta gloria, que se crean una gran fama y gloria y reconocimiento, que la gente lo pone en un nivel de superioridad. Lo miran como a un semidios, como un hombre muy santo, un hombre muy poderoso, porque según él hace todo, hace milagros, resucita muerto y hace todo como Jesús. Pero aparte de eso, se han aprovechado de la gente quitándoles dinero, quitándoles libertades, los tienen como esclavos dentro de las iglesias, que lo tienen casi los 7 días de la semana, y usted puede imaginar qué más cosas hacen con ellos. Les hacen que compren la comida, que la hagan, y luego se la paguen ellos mismos, ponen a hacer cargos, se ponen a hacer de todo, y te esclavizan, ¿cierto? Más aparte de los ritos que todas estas religiones del mundo que están en contra de Dios, esos ritos que te imponen, y si no los haces, simplemente tú no tienes el derecho de pertenecer a esa religión, y simplemente tú no eres salvo. Y si te vas a otra religión, según ellos, estás perdido, porque la religión de ellos es la correcta, es la que tiene la verdad de Dios.
lo cual es falso. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos ahí? Que el hombre que predique así como debe de predicar, no va a buscar lo suyo, no va a buscar su propio beneficio, sino que va a predicar, como dijo Jesús, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, o este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos, esto es para que hoy ya podemos ver cómo la gente que predica todos esos mensajes amiedan a la gente, le dicen si no diezmas eres ladrón y te vas a ir al infierno, y así te sacan el dinero, ya sea por miedo o ya sea por emoción, te dicen mira, si tú diezmas te va a multiplicar Dios al 100 por 1, y usan todas las estrategias que hay y inventan más para arrancarte, imponerte cargas, en fin, doctrinas que el hombre ha impuesto para sacarte hasta lo más que puedan económicamente, y eres esclavo de su sistema. A mí me impacta ver doctrinas como por ejemplo la de México, de la Luz del Mundo. Su líder cayó preso, está preso. Lo han detenido por toda la corrupción y pecaminosidad que tenía debido dentro de la iglesia. Y usted ya sabe todo eso, lo que estoy hablando. ¿Y qué hace la iglesia por él? ¿Qué nivel de esclavitud tienen? Que le lloran. Se ponen a llorar y creen que él es un santo, creen que ahí está injustamente y que va a salir milagrosamente porque él es un hombre de Dios, aun cuando están las evidencias, cuando está del descubierto de todo lo perverso que es o que hizo. Nosotros no lo condenamos, no somos quien para condenar a nadie, hermanos, pero sí exponer la falsedad. Pero miren lo que es la ceguera. ¿Cuántas religiones? Los miembros dan hasta su vida por la religión, ¿sí? Y esa es esclavitud, es una esclavitud tremenda que el hombre tiene en la tierra para amasar masas para sus propios beneficios. Los hombres van cautivos por las falsas religiones. Es terrible, hermanos, de verdad. Quiero que lo vea desde ese punto de vista. La religión, en verdad, la falsa religión es algo muy terrible. Y por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bastante conocimiento de la verdad, porque esa verdad nos va a mantener en la libertad de los hijos de Dios y no ser esclavos de nadie, como dijo esa versión, ni tampoco esclavos del mundo, de ningún sistema del mundo. ¿Entiende? Hoy en día muchos, ya tal vez más de aquí en adelante, los sistemas escolares van a tratar de ser esclavos a muchos padres que van a, no sé, tal vez van a tener que ceder a la educación de sus hijos en cuanto a lo sexual, porque ya las educaciones ya están en las escuelas, acerca de que si eligen ser niña o niño, cambiar de sexo, y ahí vamos a ver qué tanto tiene el hombre de capacidad si realmente es hijo de Dios, para estar en contra de ese sistema, no solamente en lo religioso, sino en los otros sistemas que existen en el mundo. Bueno, que Dios ayude a cada uno de los padres que va a pasar esas etapas ahora aquí en adelante. Tal vez nosotros ya no nos va a afectar como padres porque ya nuestros hijos están grandes, pero hay de aquellos que en verdad vayan a pasar más cosas en las siguientes generaciones. De verdad que se espera algo peor, no algo mejor. Pero a los hijos de Dios, hermano, Dios dice que nos ha comprado por precio, nos ha redimido, nos ha escogido y nos ha llamado. Por lo tanto, tenemos una libertad gloriosa y con muchos derechos, muchos beneficios, no de esclavos, sino de hijos de Dios. ¿Sí? Usted como verdaderamente hijo de Dios, usted tiene sus derechos. Dios le va a dar mucho conocimiento, mucho entendimiento, todos los recursos que Dios tiene para un hijo. Si usted le pide paz, le pide, hermano, lo que le pida, en este caso en lo espiritual estoy hablando, no voy a decir que ya estoy hablando como uno de prosperidad, pero sí creo que lo que le pidamos a Dios en un contexto de esto, de lo que Dios nos ha reservado para hijos, Dios nos los da, porque es parte de lo que Dios ya nos ofrece como hijos. ¿Se me entiende? Entonces diga, no, pero es que yo no entiendo, Señor, las Escrituras, Señor. Pedimos entendimiento. Cuando estoy en pruebas, ¿qué dice, Señor? Dame sabiduría para pasar esta prueba.
y Dios nos las va a dar. Y así en continuo, según lo que estemos necesitando, Dios nos los va a dar todo. Jesús nos los prometió, pedid y todo lo que queráis, pedid todo lo que queráis y lo recibiréis. Está hablando de eso, como un hijo de Dios. Nada tiene que ver acá con lo terrenal. Lo terrenal ya sabemos que Dios nos va a dar lo que necesitemos y hasta más que eso, porque Él nos cuida como padres, como Padre que es cuidadoso. Vamos a darle gracias a Dios. Si usted todavía siente que es arrastrado todavía por cierto sistema religioso o por un sistema del mundo, mire lo que el Señor le habla. No se deje esclavizar. Hablaba ese día en el estudio acerca del ciego que Jesús sanó, que primero miraba a los hombres como árboles que se movían, ¿no? Y ya luego dice que lo volvió a tocar, porque Jesús no deja las cosas a medias. Así nos está llevando a nosotros, pero entendiendo más cada día, hermanos. Ya salimos de muchas cosas de legalismo y de cosas que estaban muy torcidas en contra de la palabra del Señor. Y ya sentimos mucha paz, ¿no? Ya sentimos mucha, ahora, como seguridad, por ejemplo, acerca de nuestra salvación. Tenemos más seguridad cada día, más firmeza. Y vamos creciendo y vamos prosperando, porque este es el proceso del Hijo de Dios. No se queda estancado. Mientras que las religiones se estancan a cierto nivel y llegan a tal límite como eso, de que el límite es el purgatorio, hasta ahí se acabó su enseñanza. Los mormones se bautizan por los muertos, se limitó su enseñanza, pero al Hijo de Dios tiene una enseñanza ilimitada. ¿Por qué? Porque la palabra es eterna. Nos vamos a morir siempre aprendiendo, porque su palabra es eterna. No se terminará el aprendizaje y el crecimiento. Pero ¿qué debemos hacer, hermanos? Si todavía hay algo que hemos venido como entendiendo que es parte de la religiosidad de los hombres o el sistema del mundo, Dios nos llama, hermanos, a que no nos dejemos esclavizar. No, porque nos escogió para estar libres en la libertad de hijos de Dios. No libertinaje para hacer algo de pecado indebido. Es una libertad que Dios nos da, ese derecho, ese conocimiento, esa virtud de decir: yo no participo, yo no estoy de acuerdo con esto, porque he sido llamado como un hijo para gozar de la libertad de Dios. ¿Se entiende? Cosa que no puede un esclavo. Un esclavo quisiera salir de su sistema del mundo y no puede, pero nosotros sí, porque ya fuimos comprados y hechos libres. Solamente que ya no hay que volver a esclavizarse. ¿Se entiende? Jesús, cuando sanó a aquel hombre que estaba paralítico, le dijo: mira, ya fuiste sanado, ya fuiste liberado. Dice: ahora ten cuidado, vete y no vuelvas a pecar más. Otra vuelta le está tratando de decir: mira, no vuelvas a lo mismo religioso. No vuelvas, ya no vuelvas a pecar en esa vida de religiosidad. Cuando sanó al que estaba endemoniado, que le dijo: vete con los tuyos, con los creyentes verdaderos. Vete a tu casa con los tuyos. No se refería a su casa de familia literalmente o de sangre. Cuando sana a alguien más, ¿cómo fue? El que estaba en la aldea, que le dijo: no vuelvas a esa aldea, ya no vuelvas a esa sinagoga de Satanás, no pases ahí, vete otra vuelta, le dice, a los tuyos, a tu casa, a los que verdaderamente sean hijos de Dios. Y así nos manda el Señor. Yo sé que no le estoy enseñando esto para que no vaya a ninguna iglesia, no es mi mensaje. Usted puede entrar a una iglesia católica si quiere, yo sé que no lo van a engañar, pero lo que está diciendo el Señor es que cuando nos está sacando de ahí, simplemente nos está poniendo el entendimiento para no volver a ser esclavo de eso. Qué lindo, qué lindo. No queremos volver otra vuelta a esa vida de legalismo, de esclavitud y de carga y de inseguridades. Porque ¿qué nos enseñaban antes nuestros líderes? ¿Cuánta inseguridad nos decían? Si cometías un pecadito y venía Cristo en el arrebatamiento, te quedabas. Si no hablabas en lenguas, en balde te bautizaste, no tienes el Espíritu Santo. Si no te bautizas de tal o tal modo, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Y etcétera, y etcétera. Y cargas de los hombres. Y